Según las draconianas leyes antiterroristas británicas, el ministro del Interior laborista ha designado a Palestine Action como una organización terrorista. Y por lo tanto, solo podemos hablar de ellos de manera objetiva. Este programa no pretende mostrar apoyo al grupo, ya que eso sería ilegal, sino más bien entender por qué el Estado británico consideró necesario legalizar al grupo y, como consecuencia, criminalizar a más de 3.000 ciudadanos respetuosos de la ley que salieron a la calle en un acto de desobediencia civil. Esta semana nos acompaña el Dr. Asim Qureshi, abogado de derechos humanos, autor y director de investigación de Caja Internacional. Los 24 presos en huelga de hambre en Filton tenían como blanco a Elbit Systems. Greta Thunberg estaba en el Reino Unido y fue arrestada. Esta es una historia de la Declaración Balfour. Esta es una historia de genocidio, y la mayoría de estas personas son blancas. Ancianos, algunos de ellos sacerdotes y vicarios, y se ha ordenado a la policía que los arreste. El gobierno del Reino Unido está actuando en interés de los sionistas. ¿Es posible realmente impedir que una empresa suministre al Estado de Israel, con todos los cómplices de los estados occidentales en el medio que garantizan esas líneas de suministro? Hablando sobre la matanza masiva de vidas humanas, ya sabes, tanto musulmanas como cristianas, y como el hecho de participar en la acción directa, en cierto modo, forma parte del carácter británico por excelencia. Asim Qureshi, bienvenidos de nuevo al musulmán pensante en Washington. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh y jazakum por invitarme. Es genial tenerte con nosotros. Hoy quiero hablar sobre la prohibición de una organización controvertida, según el gobierno británico. Al menos, una organización llamada Palestine Action, que ha reprimido protestas aquí en el Reino Unido, protestas por Palestina, protestas pro-Palestina. Muchos de nuestros espectadores han estado escuchando sobre la huelga de hambre como una especie de filtro. 24 presos, pero también creo que casi 2.000 personas han sido arrestadas ya, la mayoría en las calles de Londres. Así que, en solidaridad con este grupo en particular, Palestine Action y todos los demás, supongo. Esto ha sido recibido con un horror considerable, especialmente por parte de comunidades concienciadas, comunidades musulmanas, comunidades pro-Palestina. Así que, Asim, realmente quiero entender los detalles, porque creo que para muchos de nosotros, todo esto es bastante confuso. Pero empecemos con lo que pasó hoy. Greta Thunberg estaba en el Reino Unido y fue arrestada por mostrar solidaridad con los presos de Palestine Action. Creo que tenía un cartel con eso escrito. ¿Puedes simplemente hablar con esto? ¿Por qué la arrestaron? Sí, jazakum Kair. Así que sí, esto salió un poco azul. No esperaba a Greta, con quien estaba en realidad. Hace un par de noches, estábamos fuera de la Embajada de Estados Unidos, hablando sobre los huelguistas de hambre y los Filton 24. Y sobre la acción directa y la necesidad de intensificar nuestras actividades aquí en el Reino Unido. Ella habló muy bien esa noche. Claramente, creo que cuanto más tiempo ha estado aquí, más se ha implicado en tratar de concienciar sobre sus casos. Y es realmente maravilloso contar con alguien con una plataforma tan grande. Creo que tiene 16 millones de seguidores en las redes sociales en una sola plataforma. Esto es bastante considerable. Y que ella venga aquí y use su voz para esta gente es realmente increíble. Y así fue hoy cuando vimos el vídeo de ella sosteniendo un cartel que decía: apoyo a los presos de Acción Palestina. Me opongo. Genocidio. Fue sorprendente verla detenida por la policía y arrestada. ¿Por qué fue eso sorprendente? Es sorprendente porque la ley, tal y como está, establece que no puedes apoyar a Palestine Action porque ha sido proscrita. Para quienes no sepan qué es la proscripción, es el medio legal por el cual el gobierno prohíbe una organización considerándola una organización terrorista. Así que, bajo la ley de terrorismo, lo que no puedes hacer respecto a una organización proscrita es expresar apoyo hacia ella de ninguna manera. Y no puedes hacerlo de forma activa,
ni tampoco de manera imprudente. Entonces, ambos, cualquiera de esos dos elementos. Ahora la pregunta es, después de ver el vídeo de su arresto, ¿actuó imprudentemente al expresar su apoyo a la acción en Palestina? Creo que la mayoría de nosotros con algún grado de formación jurídica diríamos que no tenemos eso en cuenta. Una expresión de apoyo, ya sea voluntaria o imprudente, a Palestine Action como organización. Porque estás apoyando a los presos. Exacto. Así que lo que ella está diciendo es que apoya a esos presos que solo fueron parte de Palestine Action, por supuesto, algunos de los cuales están actualmente en prisión. Antes, Palestine Action fuera proscrita como organización, como Filton 24. Y aquí al lado, vine de apoyarla fuera de la comisaría. Y ojalá, cuando terminemos, vean sentido común y la liberen. bien, bueno, entonces, la prescripción de Palestine Action. Cuéntame un poco más sobre esta organización. Por supuesto que en este podcast, como tenemos que hacerlo en la vida en general, tenemos que tener cuidado con la ley. No estamos apoyando Acción Palestina en esta conversación. Pero cuéntame un poco más sobre la organización y por qué el gobierno decidió prohibirla. Sí, claro. Palestine Action empieza en 2020, durante el año del COVID. Y la premisa básica de Uda Mori y Richard Bernard era esta idea de que en el Reino Unido tenemos una constelación de organizaciones que apoyan al Estado sionista. Así que recuerda, esto es como 3 años antes de que siquiera empiece el genocidio. Sí. Al menos la última oleada del genocidio, porque, claro, algunos de nosotros diríamos que el genocidio ha sido un proceso constante y continuo durante 100 años. Sí, pero eso. Lo más importante que podemos hacer como activistas en el Reino Unido es cerrar las líneas de suministro desde el Reino Unido que siguen apoyando a la entidad sionista. Y lo que hicieron de manera muy estratégica fue, en lugar de ir tras cada una de las empresas que forman parte de esa cadena de suministro, centrarse en una sola, que es el Bit Systems, el mayor fabricante de armas de grado militar para las fuerzas de ocupación sionistas. Así que dijeron, vale, vamos a fijarnos en el Bit Systems. Son ellos quienes producen toda esta maquinaria de violencia, y vamos a buscar formas de cerrarla. Así que empezaron con la propia sede central del Bit. Apuntaron a sus oficinas principales en Londres pintando con spray y causando, en general, disturbios y diferentes tipos de acciones de bajo perfil. Y luego, con el paso del tiempo, y especialmente una vez que comenzó el genocidio, esas acciones se intensificaron hasta ocupar los tejados de sus fábricas, donde se construían y diseñaban las armas, asaltando sus edificios, investigando los pedidos de consignación de diferentes empresas, quienes son las distintas compañías que suministran las piezas que el Bit Systems necesita para producir estas máquinas de violencia. Así que había toda una estrategia en marcha sobre cómo impedir que las armas salieran de las costas británicas y fueran a apoyar a las fuerzas de ocupación sionistas. Y creo que hay muy pocas organizaciones que, en mi opinión, hayan tenido el mismo nivel de impacto material. Lo que hizo Palestine Action antes de su prohibición. Creo que fue un grupo bastante extraordinario mientras estuvo activo y en funcionamiento. ¿Y cuál fue el impacto? Porque, claro, algunos espectadores más informados probablemente dirían, ya sabes, que es mucho ruido. ¿Y realmente se puede impedir que una empresa suministre al Estado israelí con todos los cómplices de los estados occidentales de por medio que garantizan esas líneas de suministro? Bueno, quiero decir, justo hoy, Allianz, la compañía de seguros, ha anunciado que va a rescindir sus contratos con el Bit Systems. Eso es literalmente la noticia de hoy. Así que, la acción directa sigue adelante, aunque Palestine Action haya terminado como organización. Así que tienes al Bit Systems en sí. Pero luego lo que tienes son los propietarios de las fábricas.
Tienes compañías de seguros que los respaldan, empresas de inversión que también invierten en su sistema. Así que, Barclays Bank retira millones y millones de dólares de inversiones del Bit Systems porque Barclays fue objetivo de la acción directa. Así que no se trata solo del Bit Systems en sí, sino de toda la infraestructura que mantiene al Bit Systems. Y lo que hicieron de manera muy efectiva fue interferir en todas esas líneas de suministro, costándole al Bit Systems miles de millones de dólares. En términos de daños, en términos de pérdidas financieras, en términos de cerrar una fábrica aunque sea por un solo día. Como cada día, porque la ley británica dice esto: si tienes una fábrica y hay alguien en el tejado, la ley laboral no permite que nadie trabaje en la planta de la fábrica mientras haya alguien en el tejado. Así que entendieron esto y estratégicamente atacaron estas fábricas ocupando los tejados. Cada minuto, cada hora, cada día que pasa en el que no hay gente trabajando en la planta de la fábrica, es dinero perdido. Y estaban dispuestos a quedarse ahí arriba, a pegarse con pegamento a esos tejados. ¿Para qué? Para salvar vidas palestinas, porque de eso es de lo que estamos hablando en última instancia ahora. ¿Verdad? ¿Cómo se salva la vida de los palestinos? Sí. ¿Tú o yo? Y pongo ejemplo. Cuando charlas, al principio. Ahora tengo una bala. Saldrá mañana. Y llegarán las fuerzas de ocupación sionistas y participará en el asesinato de un hombre, una mujer o un niño palestino. Supongamos que hay 100 personas en la sala. Sí. ¿Cuál de vosotros, 100 personas, me quitará esta bala de la mano si pudiera subir al escenario y quitármela? Sí. Dije, todos vosotros la cogeríais. Si supierais con certeza que esa bala no saldría de mi mano y no mataría a un palestino mañana. Sí. ¿Qué es la acción directa si no es eso? El hecho de que, ya sabes, algunos de estos activistas entraron dentro. En la propia fábrica y destrozaron drones y destrozaron cuadricópteros. Y para quienes no sepan lo que es un cuadricóptero, y creo que ya lo hemos comentado en un podcast anterior, es una máquina que sobrevuela Gaza emitiendo los gritos de hombres, mujeres y niños. Así que atrae a los adultos palestinos para que salgan al descubierto y puedan ser disparados, ya sea por un francotirador o por el fuego de ametralladora que lleva acoplado el dron. Eso es lo que estos activistas estaban destruyendo cuando entraron en las fábricas. Y entonces, ¿qué mayor acción? Cuando pensamos en el Hadís del profeta, donde dice que si ves un mal, cámbialo con tu mano. Viviendo en Occidente, viviendo en el Reino Unido, donde estas máquinas de violencia salen de nuestras costas, hay algo en lo que podamos pensar. ¿Existe un nivel más alto de cambiar con la mano que literalmente desmontar las máquinas que están matando? No lo creo. En mi opinión, creo que realmente esa acción lo cumple. Ese nivel de mandato del profeta. Cada invierno, millones de familias afrontan el frío sin el calor de un hogar, una comida completa o ropa adecuada. Para las familias que viven en medio de conflictos, pobreza o desplazamiento, el invierno puede ser la época más difícil del año. En Gaza, Líbano, Siria, Yemen, Afganistán y más allá, los niños duermen bajo mantas finas, los padres se saltan comidas para alimentar a sus pequeños y las escuelas luchan por mantenerse abiertas mientras bajan las temperaturas. Pero juntos, podemos cambiar eso. Con la campaña de ayuda invernal de Beit el Mal, tu compasión proporciona a las familias alimentos para mantenerse nutridas, mantas y ropa de abrigo para estar a salvo, y combustible para devolver el calor a sus hogares. Ayudas a que los niños sigan en la escuela, a que las familias permanezcan unidas y a que la esperanza siga viva durante los meses más duros. Porque cuando das calor, no solo ofreces consuelo, sino que también devuelves la dignidad, preservas la esperanza y salvas vidas. Juntos, podemos asegurarnos de que ninguna familia se quede en el frío este invierno. Dona hoy y ayuda a transformar su lucha en seguridad. Convierte tu compasión en esperanza.
Visita BTML, US/Tinkinmuslin para saber más y donar. Fueron designados como organización terrorista por el gobierno actual. ¿Puedes hablar sobre ese término, terrorismo? Porque conocí gente y musulmanes que creían involucrados en actos de terrorismo. Convencionalmente entendemos el terrorismo. Entonces, ¿puedes explicar, por ejemplo, qué es lo que hace que sus acciones los conviertan en una organización terrorista? Por supuesto, creo que es una pregunta muy buena, vale, pero retrocedamos un poco más. La legislación antiterrorista en el Reino Unido se utiliza principalmente cuando no hay violencia de por medio. Sí. Debemos establecerlo como base para entender las leyes antiterroristas. Sí. Parece contradictorio, teniendo en cuenta los actos de violencia política que hemos visto en el Reino Unido desde el 7J en adelante, pero esta es la realidad. Donde hay un acto real de violencia, un acto de violencia política. Eso. Algunas personas lo llamarían terrorismo, pero yo prefiero llamarlo violencia política. Se utiliza la ley de delitos contra las personas, o la ley de incendios y explosivos. Por lo general, en la mayoría de los casos, no utilizan la legislación antiterrorista. La legislación antiterrorista se utiliza para cosas como leer el libro equivocado. Eso se considera una publicación terrorista, como, no sé, el libro de cocina anarquista o algo por el estilo. O hitos. Quiero decir, técnicamente no se consideran hitos. Publicación terrorista, pero creo que probablemente les gustaría en algún momento prohibirla como tal. Nuevamente, podemos hablar sobre los detalles de por qué ese es el caso, por supuesto, porque estarían equivocados al hacerlo, pero, ya sabes, por ejemplo, mi propio colega, Muhammad Rabbani, volando hacia el Reino Unido, en su teléfono, desde un viaje en el que estábamos los dos al mismo tiempo, entrevistando a un hermano que había sido delatado por el FBI. Sí. Detenido por la policía que le exige acceso a su teléfono. Él se niega y dice que tiene información confidencial de mi cliente aquí que realmente podría perjudicarlo. No le están escuchando. ¿Por qué persigue por ley antiterrorista de que acusa con ley antiterrorista? ¿Por qué fue declarado culpable de un delito de terrorismo? Sí. Pero no es un terrorista, y este es el tema. Cuando miramos las estadísticas de terrorismo, que sacan a relucir cada año, dicen que tantas personas fueron detenidas bajo leyes antiterroristas, tantas personas fueron acusadas, tantas personas condenadas. Tenemos la idea de que todos estos casos fueron actos de violencia, pero nada más lejos de la realidad. Todos estos son delitos de muy bajo nivel que casi no tienen nada que ver con estar realmente implicado en un plan para matar o hacer daño a personas de ninguna manera. Así que eso es, perdón, solo quería dejar claro ese punto de partida, porque cuando llegamos a la cuestión de prohibir organizaciones, entonces todo el régimen de proscripción es político, es completamente político. Se trata de cómo nuestro gobierno elige expresar su política en el mundo. Y el régimen de proscripción es en sí mismo una herramienta de violencia. Porque está implicado en la idea de que ciertas organizaciones no queremos que sean vistas políticamente como parte de la solución a un problema. Sabes, lo que tenemos que entender sobre cualquiera de estas proscripciones es que siempre es una decisión política. Y lo que vimos con Palestine Action, ya sabes, a través de varios correos electrónicos filtrados, es que hay una gran cantidad de injerencia por parte de la embajada israelí, por parte del propio Estado sionista, en que, al presionar a nuestro gobierno para que proscriba esta organización. Y esa es realmente la clave aquí, que el gobierno británico está actuando en interés de los sionistas al proscribir a Palestine Action. ¿Por qué? Porque era eficaz mientras no estaba prohibida. Era una organización muy eficaz, igual que BDS, pero simplemente a una escala mucho mayor. Así que, para dejarlo claro, no hay ni un solo ejemplo de miembros o simpatizantes de Palestine Action cometiendo actos de violencia contra personas en lo que entendemos como un acto convencional de terrorismo. Exacto, totalmente. Hay debates sobre Filton, los 24. Sobre si uno o dos actuaron violentamente contra un guardia de seguridad. Pero en realidad,
¿Qué es lo que ha ido saliendo en el juicio hasta ahora? En el interrogatorio de esos guardias de seguridad, de sus cámaras corporales y del testimonio dado por los propios activistas, se ve que, en realidad, los guardias de seguridad parecen estar mintiendo sobre su narrativa. Y eso parece ser bastante consistente, que exageraron lo que pasó y en realidad las personas de lo que parece. Por lo que he leído, Sí, el proceso indica que los guardias de seguridad actuaron violentamente con los activistas. sí, increíble. ¿Puedo hacerle una pregunta sobre la Sharia con respecto a la acción directa? Porque conocí a un imán, recientemente, que estaba convencido de que todo esto es harem. Me gustaría, Bueno, participa en una acción directa porque estás infringiendo la ley. Tú, ya sabes, no sé, perturbar la propiedad privada. Mencionó algo sobre la ciudadanía y estás rompiendo tu contrato con el Estado. Y él fue bastante claro al decir que no podemos hacer esto. Podemos protestar, ¿sabes? no, Podemos usar nuestras voces, pero no podemos involucrarnos físicamente de esta manera, como lo requeriría la acción directa de nuestra parte. ¿Tienes confianza desde una perspectiva islámica? Hay suficiente cobertura aquí por parte de la Uqamsari para que, ya sabes, lo que están haciendo sea aceptable desde el punto de vista del Islam. Hasakaya. calla. Esta es una pregunta muy importante y bastante seria. Obviamente estamos hablando con ulemas de los nuestros, ya sabes, hemos estado reflexionando sobre esto con bastante profundidad. Escribí un artículo que publicamos en línea sobre cómo podríamos entender tanto la acción directa como la desobediencia civil desde una perspectiva islámica. Ahora, aquí hablamos de varias cosas. Podemos hablar sobre la cultura de lo que significa ser británico, formar parte de esta sociedad, y cómo la acción directa encaja dentro de un esquema más amplio y antiguo de lo que significa ser una persona británica, y cómo el hecho de participar en la acción directa, en realidad, de alguna manera, forma parte del carácter británico por excelencia, uno que se celebra y se elogia. De hecho, si lo miramos, fue interesante, porque la última vez que estuve en el Parlamento, hace unas semanas, o un par de semanas, con las familias de los de Filton, 24, los que estaban en huelga de hambre, cuando salíamos, había allí un monumento del ego dedicado a las sufragistas. Y era tan irónico. Porque precisamente aquello por lo que el grupo Palestine Action está siendo proscrito es exactamente lo mismo por lo que, por supuesto, las sufragistas serán elogiadas. Y, por supuesto, el nivel de violencia que el grupo Palestine Action ha estado dispuesto a emplear no se acerca ni de lejos al límite de lo que hacían las sufragistas. Nadie se está lanzando delante de caballos en las pistas de carreras. Nadie está incendiando las casas de nadie lanzando, en la práctica, cócteles Molotov por los buzones. Nadie está destrozando los escaparates de la gente corriente, ¿verdad? Yo diría que las sufragistas fueron mucho más violentas que Palestine Action. ¿Quiénes han atacado a quién? Se han centrado en un fabricante de armas y en la constelación de organizaciones que lo apoyan. Así que tenemos que tener claros los hechos sobre lo que realmente está sucediendo antes de adentrarnos en ello. ¿Qué tiene que decir el Islam sobre esto? Ahora bien, lo que está ocurriendo es un genocidio, ¿no? Una comisión de la ONU ha declarado que no solo está ocurriendo un genocidio en este mismo momento, sino que lleva ocurriendo desde octubre de 2023. Vale, así que ese es el fundamento legal sobre el que nos encontramos. Ahora, si la gente quiere argumentar que de alguna manera que la relación que tenemos con nuestros propios países se ve vulnerada porque algunas personas toman acción directa, y que esto en realidad supone una ruptura del pacto que tenemos. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es,
¿Qué dice la AXA sobre el papel que desempeñan este gobierno, nuestro país y las empresas privadas en relación con el genocidio? Y, por supuesto, el papel que juegan nuestros impuestos a la hora de mantener eso. Ahora, especialmente desde una perspectiva Maqasid, si lo analizamos así. Entonces, Maqasid siendo Los objetivos de la Sharia, ¿verdad? Entonces, no podemos equiparar el acto de la ciudadanía cotidiana con lo que está ocurriendo en relación con el genocidio. Cuando estamos viendo a personas siendo masacradas en masa. Mientras que, por supuesto, nosotros estamos aquí sentados muy cómodamente. Y, de hecho, yo iría más allá y diría que contribuimos dentro de una economía que, como digo, es uno de los dos pilares centrales del sionismo, Estados Unidos y el Reino Unido. Son los dos pilares principales que mantienen el sionismo en este mundo. Y mi preocupación siempre es que, como musulmanes del Reino Unido, musulmanes de Estados Unidos, que estamos más cerca del castigo de Alá que casi cualquier otro grupo de musulmanes en el mundo, debido a la relación que nuestros países tienen con los propios sionistas. Así que si la gente quiere argumentar que de alguna manera hemos roto la confianza, o que hemos roto nuestra relación con los países en los que vivimos, o que, de alguna manera, la propiedad privada de alguien prevalece. Sobre la detención de una matanza masiva, entonces siento decir que esa persona probablemente ha sufrido una lobotomía espiritual. Es la única manera en que puedo describirlo. Y esa persona debería, de verdad, replantearse su relación con el Corán, con la sunna del profeta. Es el profeta quien nos informa de la visión que tiene Alá sobre la Kaaba, ¿verdad? El santuario más sagrado. Si hubiera un edificio en el mundo que los musulmanes considerarían el número 1 en cuanto a la santidad de ser una propiedad, nada estaría por encima de la Kaaba. Y es el profeta quien informa a la Kaaba de la visión que tiene Alá sobre ese edificio. No nos dice sobre sí mismo. Le está hablando a ella. Dice que ni tú, señalando a la Kaaba, ni la ciudad que te rodea, valen la santidad de un solo musulmán. Así que, cuando el profeta informa a la Kaaba de la visión de Alá sobre cómo prioriza la vida musulmana por encima de los edificios, las estructuras y, ya sabes, los lugares de culto, donde nos deja eso en medio de un genocidio. Cuando este país en el que vivimos no solo es cómplice. Complicidad es una palabra que escucho constantemente y de forma continua. Si estamos usando la palabra cómplice, significa que ni siquiera nos hemos molestado en hacer el trabajo para entender lo central que es el Reino Unido en el mantenimiento del sionismo. Como un brazo neoimperial del capitalismo y del tipo de extracción de recursos que está ocurriendo en Oriente Medio, estamos obsesionados con esta idea de que un lobby judío es tan poderoso que está controlando la forma en que el gobierno británico y la política exterior británica operan. ¿Pero no has considerado cómo el sionismo es una manifestación de la forma en que los británicos siguen operando como un imperio neoimperial? ¿No hemos considerado cómo la extracción de recursos que ocurre en Oriente Medio, el mantenimiento de déspotas en Oriente Medio, forma parte completamente de un plan colonial que sigue vigente hasta hoy? Entonces, ¿por qué estamos culpando a un lobby sionista de algo? Ese es un problema que fue creado por los británicos en primer lugar y que ellos mismos mantienen hasta el día de hoy. Y por eso me enfado, y sabes, lo siento si creo que mi frustración se nota mientras hablo, pero cuando escucho este tipo de argumentos, no veo que tengan ningún fundamento en lo que realmente Alá quiere de nosotros en esta tierra. Es curioso que, mientras te escuchaba, tuve la impresión de que casi es imán. Y usted tiene una concepción completamente diferente de lo que significa ser musulmán. Incluso, ¿verdad? Bueno, yo diría británico, sí. Bien, lo que significa ser británico, lo que significa ser musulmán.
Por favor, hable de eso, porque ya sabe, Alandulilla, he tenido la suerte de sentarme con usted y de conocerle en varias ocasiones. Y siento que usted tiene una idea de lo que es ser creyente, que probablemente es bastante distinta a la del hermano con el que hablaba, ya sabe, sobre lo que para él significa ser un buen musulmán. Y obviamente no quiero entrar en la retórica de buen musulmán, mal musulmán, pero sí hay una diferencia. Por favor, hable de eso. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué significa ser musulmán para usted? Es una pregunta tan... Obviamente, es una pregunta fundamental sobre quiénes somos, cuál es nuestra identidad, en qué creemos, cómo actuamos en el mundo, ya sabe, todo. Eso, en última instancia, tiene que volver al Tawhid, ¿verdad? Nuestra adoración a Alá, sí, de la manera en que Él nos lo ha descrito en el Corán, de la manera en que el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, también nos lo ha descrito. Encarnar eso. Eso significa que la adoración debe ser completa en todos sus sentidos. Así que, cuando entendemos la adoración, a menudo la relegamos a esos espacios de actividad espiritual ritualista, y luego está el resto del mundo. Pero para mí, no hay distinción entre ambas cosas. La gente de Shuaib le pregunta a Shuaib, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tiene que ver la sala? ¿Qué tiene que ver la oración con el mercado? Tiene todo que ver con el mercado. ¿Cómo puedes desenvolverte en un mundo donde no entiendes eso? Nuestro comportamiento en las transacciones, nuestro comportamiento en las redes sociales, nuestro comportamiento en el ámbito político, nuestro comportamiento en cualquier lugar en el que estemos, forma parte de quienes somos como musulmanes. Así que la idea de que, de alguna manera, puedes vivir en un entorno que contribuye a dañar a otros musulmanes en otras partes del mundo, y eso no tiene un impacto sobre ti espiritualmente y no dice algo sobre quién eres como musulmán, entonces creo que es cuando entramos en el problema en relación con Allah subhanahu wa ta'ala. No lo hace. Él no ayuda a un pueblo hasta que cree. ¿Qué es la verdadera creencia? La gente dice, no rezamos salat, no leemos Corán. Y sí, eso es verdad. Necesitamos hacer todo eso, y mucho más. Pero también necesitamos hacer todas las demás cosas, donde no permitimos que nuestro miedo al dunya nos dicte lo que significa vivir una vida ética. Y creo que, ya sabes, cuando hablas con muchas de las mismas personas que tú, con ese imán que conociste, y sabes, yo mismo he tenido estas discusiones varias veces. Cuando llegas al fondo de por qué toman estas posturas, siempre dicen lo mismo. ¿Qué nos va a pasar, verdad? Pero ahora estamos en un espacio diferente. Ahora estamos tomando decisiones políticas basadas en lo que creemos que está bien o mal. Sí. Pero ese no es el punto desde el que deberíamos empezar a trabajar. Siempre deberíamos partir de la perspectiva de, éticamente, ¿cuál es la acción correcta? Ahora, puede que tomes una decisión diferente sobre cómo quieres actuar, pero no te escondas detrás de la idea de halal y harem como una forma de enmascarar la codicia. Eso es algo completamente distinto, y esa es mi preocupación. Que, ya sabes, algunas personas utilizan estos argumentos como una forma de intentar lidiar con el dilema interno que tienen respecto al mundo en el que viven. Pero lo que yo te diría es lo siguiente. ¿Eso es así? Creo que muchos de nuestros imanes aquí en el Reino Unido no han entendido cómo funciona la política, cómo funciona la infraestructura de la violencia, cómo funciona materialmente. El Reino Unido es un nodo central en la forma en que los musulmanes de todo el mundo son oprimidos a diario. Y de alguna manera, desagregar eso y decir, bueno, en realidad, en lo que tenemos que concentrarnos es en un Islam británico nativista que esté protegido, que sea seguro y que esté a salvo. Eso es lo que nos impide tener una verdadera visión umática para nosotros mismos y entender eso.
En realidad, todo eso significa que la carga sobre nosotros como musulmanes británicos se magnifica por nuestra presencia aquí. No se reduce. Significa que si el Reino Unido es responsable de la violencia en muchos lugares del mundo, significa que la obligación que recae sobre nosotros, por estar aquí, se magnifica en función de nuestro vínculo con esa violencia. ¿Lo hacemos? ¿Crees que hay algo un poco más básico? Quiero decir, ¿crees que algunos de estos imanes sufren de cobardía? Sí, bueno, por eso usé la palabra humildad, pero intentaba usar una palabra quizá un poco más educada que cobardía. Me has pillado con eso, ¿verdad? Ya sabes, déjame decirlo de esta manera. Tengo miedo de que no enseñemos Tawhid correctamente. Tengo miedo de que hablemos de todo lo que en nuestro barrio, lo que le enseñamos a nuestros jóvenes, lo que hay. No hay poder mayor que el de allá. Pero luego operamos en el mundo, como si de alguna manera, ¿sabes? Hacemos todo lo posible para ser justos y mira, Intaje, lo que intentamos hacer es todo lo que esté en nuestras manos, agotar todas las vías posibles que podamos. Dentro de lo que es legal en este país, todo lo que podamos. Es decir, si esto es la caja de todo lo que es legal, queremos hacer absolutamente todo lo que esté dentro de esa caja, para asegurarnos de tener una excusa ante Alá de que intentamos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Y, más recientemente, a veces, cuando creemos que tiene un valor estratégico, incluso quizá romper la ley, como vimos, el hermano Wache Mazenbek fue un antiguo detenido de Guantánamo, y el hermano Muhammad Rabbani también, ya sabes, rompió la ley. Y podemos hablar sobre los actos de desobediencia civil de Defendo Ur-Yuris en un momento, Insaya. Sí. Pero, como mínimo, me resulta curioso que, de repente, nuestras comunidades se hayan convertido en expertas legales. Hay gente que me viene diciendo lo que pueden y no pueden hacer. Siento decirlo, pero cuando se trata de leyes antiterroristas, soy uno de los expertos en este país. Sin querer presumir de ello, he pasado los últimos 22 años de mi vida estudiando este tema. ¿Y me estás diciendo que sabes más que yo sobre el tema en el que me he especializado, en el que tengo un doctorado? En ello. Sí. Entonces, ¿qué es eso que les hace decir estas cosas? Es este análisis de que, de alguna manera, sabes, pueden protegerse del Estado si simplemente se quedan callados. Hermano, nuestra mezquita no puede acoger a las 24 familias de Filton porque, ¿qué dirá la Comisión de Calidad? Hermano, te lo digo ahora, no hay nada ilegal en ello, no te va a pasar nada. Sí, ya sabes, sigues la debida diligencia que se supone que debe cumplir tu mezquita, que hagas una evaluación, y que esa evaluación sea. No hay nada ilegal en acoger a las 1424 familias, pero la Comisión de Caridad empezará a investigarnos. ¿Y qué pasa? ¿Acaso no merece la pena proteger la vida? ¿Merece la pena por qué? Unos papeles que tienes que rellenar y que al final saldrás adelante cuando les respondas. Pero más allá de eso, ¿por qué eres tú, como organización benéfica regulada por la Comisión de Caridad, por qué no le haces tú mismo preguntas a la Comisión sobre por qué no investiga a todas esas organizaciones sionistas que están constantemente recaudando fondos y apoyando un genocidio? Las organizaciones benéficas ni siquiera están haciendo lo mínimo indispensable de aprovechar la posición que tienen con su propio regulador para plantarles cara. Creo que cada organización benéfica musulmana en el Reino Unido que tenga cualquier tipo de implicación con Gaza, tiene que tomar una posición sobre el sionismo, tiene que posicionarse públicamente sobre el sionismo. No es suficiente con que recaudéis fondos para construir infraestructuras. Porque la construcción de infraestructuras en Gaza es una subvención al genocidio, subvencionamos la violencia de Israel reconstruyendo lo que ellos destruyen. Y no estoy diciendo ni por un segundo que no debamos hacerlo, por supuesto que debemos hacerlo. Tenemos que juntar nuestro dinero para dar a los palestinos todas las oportunidades que podamos.
Pero simplemente tenemos que reconocer, como un hecho, que estamos subvencionando lo que hacen los sionistas. Ellos destruyen, nosotros reconstruimos, y al final nos damos una palmadita en la espalda. Pero hermano, ¿qué plan tienes para acabar con el sionismo? Una idea de fascismo, racismo, un racismo que puede operar legalmente en el Reino Unido. ¿Cuál es el plan de su organización benéfica para terminar? La causa fundamental de por qué se produce esa violencia. ¿Tienes un plan? Y, sabes, estoy llegando a esa etapa en la que realmente creo que, como musulmanes en el Reino Unido, si nuestras organizaciones benéficas que aparentemente trabajan para los palestinos no tienen una agenda antisionista, entonces creo que ya no deberíamos contribuir a esas organizaciones benéficas. Creo que deberían hacerlo públicamente. Personalmente, mi opinión es que creo que deberían declararlo públicamente. ¿Cómo piensan abogar en contra y tener un plan para acabar con la influencia sionista? En el Reino Unido, desde donde tienen su sede, pero también en el mundo. Creo que es sumamente importante. Si no, ¿por qué estamos participando en un juego de suma cero? Sí, aquí en Charlotte podemos ayudar un poco a los palestinos, pero la maquinaria de violencia que causó toda esa destrucción sigue ahí. Seguramente estas organizaciones benéficas deberían actuar en relación a eso, ¿no? ¿Puedo preguntar sobre las protestas de Defend Our Juris? Creo que ha habido aproximadamente 2.000. Más. De 2.000, ¿verdad? Creo que cerca de 3.000, si no me equivoco. Yes. ¿Así? Vaya. Vale, entonces ha habido 3.000, casi 3.000 detenciones. Y estas detenciones que se han producido. Detención de personas, manifestación de solidaridad con la organización, con los presos, como hemos visto hoy con Greta Thunberg. ¿Nos puedes explicar eso? Porque, ya sabes, la óptica se ve notable. Ya sabes, la mayoría de estas personas son blancas. Ancianos, muchos de ellos son ancianos, algunos de ellos son sacerdotes y vicarios, y todos musulmanes. Por cualquier esfuerzo de imaginación, por lo que puedo ver, estos. Se trata de ciudadanos comunes y respetuosos de la ley que muestran su apoyo a la acción palestina, y se ha ordenado a la policía que los arreste. Háblame de por qué están haciendo esto y cuál ha sido el impacto de ello. La acción de defender a nuestros jurados. La acción de defender a nuestros jurados es posiblemente uno de los momentos más significativos en la historia del activismo en el Reino Unido. ¿Desobediencia civil? Es un acto de desobediencia civil, ¿verdad? Así que lo que decidieron hacer cuando vieron la proscripción de Palestine Action, hace unos 6 meses, fue unirse y convocar a grandes grupos de personas para romper la ley deliberadamente. Ahora, la sección. Así que estos son delitos según la sección 12 y la sección 13 de la ley de terrorismo. Hablamos de que Palestine Action fue proscrita como organización terrorista. Ahora, una expresión de apoyo es un delito penal. Ahora, si pronuncias en voz alta las palabras apoyo a Palestine Action y lo digo, por supuesto, hipotéticamente, eso constituye un delito según la sección 12 de la ley de terrorismo. Ahora, si escribes las palabras apoyo a Palestine Action en una pancarta o en un papel y levantas ese cartel, eso, de nuevo, es una expresión de apoyo, pero es un delito según la sección 13, que se refiere a una comunicación escrita. Entonces lo que decidieron hacer, que tiene una pena potencial mucho menor, 6 meses de prisión, como máximo. Sí. Bueno. Entonces, lo que decidió hacer el comité organizador de Defendamos a nuestros jurados es ofrecer a la gente la oportunidad de violar la sección 13 de la ley de terrorismo. Dijeron, nos hemos reunido y nos hemos sentado y juntos hemos violado la ley escribiendo, me opongo al genocidio, apoyo la acción en Palestina. Así que todos se sientan juntos, hacen esta acción, cientos de ellos a la vez. En un caso, en un día en el que estuvimos presentes, en particular, creo que fue el día que arrestaron al hermano Marsden Beg, hubo casi 1000 personas arrestadas en un solo día. Sí. Y, por supuesto, esto desborda el sistema, y ese es todo el propósito de la desobediencia civil. Exacto. Es hacer que la maquinaria
del Estado se detenga por completo, haciendo imposible que realmente puedan procesar a tanta gente. No van a encarcelar a 3.000 personas. No pueden. Es simplemente imposible porque tendrían que dar exactamente la misma condena a todos. No es como si pudieran elegir a quién sí y a quién no. Bueno, no nos gusta Marcen B., el director senior de Caja Internacional. Le odiamos como persona, así que le pondremos los 6 meses de prisión, pero no a la abuela de 90 años. Hay que aplicar la ley por igual. Ahora tienen un dilema. ¿Cómo procesan todos estos casos de personas que han decidido activamente infringir la ley? Y como KG, decidimos que íbamos a poner a algunas de nuestras propias personas al frente para hacer eso, alhamdulillah, porque creemos que estamos viendo a toda esta gente mayor blanca involucrarse en esta acción, mostrando su solidaridad con el pueblo palestino al estar dispuestos a infringir la legislación antiterrorista. Nosotros también tenemos que desempeñar ese papel. Porque si no lo hacemos, siempre nos quedaremos atrás. Siempre seremos esa comunidad que tenía demasiado miedo de su propia sombra como para participar, para hacer lo correcto. Y mira, no estoy diciendo que esto sea lo correcto para todo el mundo, ¿vale? Para nada. Creo que es algo difícil de hacer en muchos sentidos, por eso en su mayoría estamos viendo que lo hacen personas mayores. Pero también hay muchos jóvenes haciéndolo. Muchos jóvenes han decidido infringir la ley para dejarlo claro allí. Lo que hacía Palestine Action antes de su prohibición era salvar vidas. ¿Y qué significa utilizar leyes antiterroristas para impedir que ese proceso tenga lugar? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo realmente Palestine Action? ¿Qué estaba haciendo? ¿Daños criminales? ¿No? Pero la acción directa en sí sigue estando disponible. Sigue ahí. La acción directa no ha sido prohibida como método, así que esperamos que, por supuesto, ya sabes, Palestine Action ya no existe, ¿verdad? No podemos apoyarlo. La ley. IMSA, esperamos que ganen su caso y que se revoque la decisión de prohibirles. Pero hasta ese momento, podrían surgir muchos otros tipos de grupos de acción directa que quizá apunten a diferentes fabricantes de armas, diferentes empresas de inversión y firmas, y lo que sea. Como he dicho, sabemos que funciona, pero ahora también necesitamos estos actos de desobediencia civil para dejar claro que, en realidad, la gente está dispuesta a arriesgarse. Su seguridad y su bienestar. ¿Por qué motivo? Por el motivo de enviar el mensaje de que Palestina no es negociable, que no permitiremos que ocurra un genocidio ante nuestros ojos. La prohibición de Palestina, la acción firmada, se produjo bajo un gobierno laborista. Yvette Cooper era ministra del Interior en ese momento, pero, por supuesto, creo que la actual ministra del Interior, una musulmana, Shabana Mahmoud, lo ha llevado adelante con mucho ímpetu y también, por supuesto, Sadiq Khan es el alcalde de Londres. Y estos dos, la ministra del Interior y Sadiq Khan, el alcalde de Londres, tienen control estratégico conjunto sobre la policía metropolitana, que son en gran parte los responsables de la mayoría de estos arrestos. ¿Qué debemos pensar de estas dos personas, de los musulmanes en general que nos representan y del ímpetu con el que están, no sé, persiguiendo, sabes, hasta cierto punto, o al menos, ya sabes, al menos? Respaldando los arrestos de este gran número de personas en las calles de Londres por apoyar a Palestina. O sea, hemos hablado en un episodio anterior del podcast de Thinking Muslim sobre mis opiniones acerca de la política electoral y, en particular, la participación musulmana. Para mí, no supone ninguna diferencia. Por ejemplo, Shabana Mahmoud podría no ser musulmana. No me supone ninguna diferencia, de ninguna manera. Lo que yo miro es la política, y cómo la política afecta a mi comunidad, y yo interactúo directamente con eso. Creo que donde se vuelve significativo es, ¿cómo pasas de ser alguien que públicamente es antisionista a alguien que está dispuesto a participar en asegurar eso? Palestine Action, una organización que literalmente estaba salvando vidas palestinas, manteniendo su proscripción bajo, como una, realmente, Yo diría, un uso flagrante de la legislación antiterrorista, lo es.
Es absolutamente repugnante que utilicen la legislación antiterrorista para hacer eso. Así que esa es la verdadera pregunta, en realidad, ¿cómo pasas de esta posición a aquella? Y creo que la única manera en que realmente se puede describir eso es a través de el énfasis que hay en el poder y en el mantenimiento del poder. Y cómo y por qué el sionismo sigue siendo un nodo tan central en el capitalismo colonial extractivista que existe en Oriente Medio. Hay muchísimos intereses en juego, muchos de los cuales provienen del Reino Unido. Y personas como Savannah Mahmood, personas como Sadiq Khan, desempeñan su papel en eso. Y por eso el apoyo de boquilla a la causa palestina es en realidad una forma de disidencia permitida. Puedes decir todo lo que quieras que no te gusta lo que le está pasando al pueblo palestino, pero si participas operativamente en el mantenimiento de su sufrimiento, entonces eres parte del problema. Y por lo tanto, simplemente por el hecho de ser musulmán, no nos supone ninguna diferencia. En última instancia, Eso. no nos supone absolutamente ninguna diferencia. Es decir, nos da igual si eres musulmán o no. Nos importa si aprendes o no a ser una persona decente. Y formar parte de un sistema y una estructura que es progenocidio significa eso. Desafortunadamente, usted se encuentra en el lado equivocado de la historia, y probablemente se encuentra en el lado equivocado de su propia historia. Akira. Antes dijiste que gente como tú enjaula a otros activistas y trata de usar todo lo que es ilegal Sí, para exponer el problema de Palestina y promover la causa de, ya saben, nuestros musulmanes oprimidos. Yemen. Usted está en contra de la política electoral, pero si me permite contraatacar y decir, imagine si Asim Qureshi se presentara a las elecciones, no como parte del Partido Laborista, sino como candidato independiente. Usted tiene apoyo, Al-Andulillah, tiene apoyo dentro de la comunidad musulmana. ¿No es lo mismo que decir que tenemos un conjunto de herramientas de estilos disponibles para nosotros? Una de ellas es la acción judicial, otra es la política electoral. Siempre y cuando las personas adecuadas, y eso es parte del problema, probablemente Sadiq y Savannah sean las personas equivocadas. No son el tipo de personas que... ¿Quién puede enfrentarse al poder? ellos son. ¿Quiénes buscan poder? Eso es. Entonces, ¿por qué Asim Qureshi no se presenta a las elecciones como parte de, no digo que en serio, Sí. sino simplemente como parte de ese amplio abanico de herramientas que tienes a tu disposición para usarlo como plataforma y decir lo que consideramos justo y verdadero? Esta es una pregunta muy, ya sabes, bastante profunda desde varios puntos de vista diferentes. Para empezar, no creo que lo hiciera nunca en mi vida. En el fondo, espero no ser esa persona. Y no porque no crea que tiene razón, que hay un motivo para hacerlo. Así que creo que deberíamos dejar claro lo que estoy diciendo. Y voy a hablar de mí mismo, no de Caje como organización, ¿vale? Sí, utilizas todos los medios a tu disposición. Sé consciente de ella tanto como puedas. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé de eso? Mi preocupación siempre es sobre esto. ¿Nos involucramos en un sistema y una estructura que nos pacifica como pueblo? ¿O nos involucramos en un sistema y una estructura que sea capaz de aprovechar posiciones para lograr un cambio efectivo? Ahora bien, eso no significa que esté en contra de la política electoral en su totalidad. Lo que significa es que estoy en contra de la idea de que el cambio ocurre predominantemente a través de ese medio. Mi análisis de la política electoral durante los últimos 30 años, más o menos, en los que he estado interesado en observarla, es el siguiente. En gran medida, cuando la gente se involucra en ella, lo que sucede es que pierden.
Pierden su propio sentido de la ética y su propio sentido de la dignidad a medida que se involucran más en los partidos políticos tradicionales. En la corriente política dominante. Fiestas. Pregúntale a Qureshi. Bueno, Él es nuestro candidato. ya diremos eso. Lo conseguiremos. Hablemos de los partidos políticos tradicionales. Sí. Tienen una disciplina de voto de 3 líneas. Como sabes, sí, correcto, la tienen. Hay todo un proceso y un sistema estructurado que no les permite romper cierto techo respecto a su propia ética. Correcto, sabemos eso de hecho. Vale, hay muchos musulmanes que ahora forman parte del Partido Laborista, en particular algunos, ya sabes, que se llaman a sí mismos musulmanes, incluso dentro del Partido Conservador, de hecho, que se llaman a sí mismos musulmanes. En cualquiera de los dos partidos, ¿verdad? Y que utilizan esa identidad musulmana como arma contra la comunidad, o mejor dicho, instrumentalizan esa condición de musulmanes con un propósito concreto, que es, somos musulmanes, nos importa, esta es nuestra causa cuando llega la temporada electoral. Sí. ¿Verdad? Lo sabemos, lo vemos constantemente, vemos que eso ocurre en las mezquitas. No hay política en la mezquita, hasta que un diputado necesita convencerte para votar por él. Y entonces, la política en la mezquita está aceptada. Tú y yo conocemos esa historia muy bien. Y luego, son elegidos y se convierten en monstruos. Sí. Se convierten en personas que, de repente, han olvidado cuáles son sus raíces. Han olvidado cuál es la causa. Han olvidado que el sionismo en sí mismo es una ideología maligna que debe ser derrocada. Se les olvida todo esto de alguna manera, porque ahora están dentro de círculos de influencia de los que no pueden liberarse. Vale, y así constantemente nos dicen que, ya sabes, tienes que esperar, tienes que esperar, tienes que esperar. Ya sabes, fui muy crítico con las posiciones de Zahra Sultana al principio del genocidio, cuando ella todavía estaba dentro del Partido Laborista. Al salir, y creo que ella es un gran ejemplo de esta conversación, al salir, ha encontrado más voz. Estaba extremadamente complacido, muy feliz de verla fuera de HMP Broncefield del otro día, usando su voz y de pie. Para Kesar, que se había desplomado en el suelo, y podemos hablar de Kesar, Zora y otros en un momento. Ella es una de las personas en huelga de hambre. Entonces, pero ahora estamos hablando de un mundo diferente, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora eres independiente, o tienes un partido más pequeño, uno que probablemente no vaya a tener realmente algún grado de influencia en términos de política electoral, más allá de ser una voz antagonista hacia el gobierno. Y eso está bien. Eso está genial. Pero no pretendamos que así es como se manifiesta el poder. Y ese es el problema, ¿verdad? El problema no es involucrarse en la política electoral. El problema es cómo se presentan nuestros principios éticos una vez que entramos en ese sistema. Y creo que el ejemplo de Zahra es bueno, porque es mucho más efectiva fuera del Labour de lo que lo fue nunca dentro del Labour. Sí, lo lamentable fue que se quedara en el Labour tanto tiempo. Quiero decir, eso fue una auténtica desgracia. Sí, absolutamente, sí. Y creo que mucha gente se lo recriminó. ¿Es más efectiva ahora? Yo diría que sí, en cierto modo, en lo que respecta a poder defender ciertas causas, no, y ciertas posturas. ¿Sabes? ¿Sigue siendo problemática en otros aspectos? Creo que eso es una conversación que sigue abierta, pero realmente esto no va sobre ella. Es más bien sobre, vale, ¿qué esperamos de alguien que se involucra en todo ese proceso? Y creo que, Insaya, los independientes han usado su voz en varios momentos, en distintas ocasiones, para hacer algo concreto. Sí. Pero si no están usando su voz para mantenerse conectados con la comunidad y con lo que la comunidad está haciendo, entonces su voz se vuelve, ya sabes, al final inútil. Ahora, para mí en este momento, sinceramente, no es que, ya sabes, necesariamente vaya a promocionar a ningún político porque, ya sabes, simplemente por estar dentro de Caje, tenemos que mantener nuestra independencia de cualquiera y de todos. Pero veo que Zach Polanski, en cierto modo, y Mohsin Ali, ambos están empezando a plantear narrativas.
que me hacen pensar, vale, eso en realidad está muy bien. Me alegra mucho que estén hablando de esto y que estén diciendo estas cosas. Y de hecho, creo que han movido un poco el listón incluso para los independientes, para que sean un poco más valientes. Al menos esa es mi valoración, que, en realidad, los independientes se habían vuelto un poco apagados en sus declaraciones públicas y en su política. Hasta que Polanski y Ali empezaron a impulsar de verdad una narrativa pública sobre Palestina, y en particular, sobre Gaza. Así que creo que no me importa si mis políticos son musulmanes o no. Realmente no hace ninguna diferencia para mí. No agrega ningún valor a mi vida en ninguna forma o manera. Lo que añade valor a mi vida es ver o no personas capaces de adoptar posiciones éticas en el espacio público y cambiar el rumbo en relación a cómo se ve este país. Y realmente luchar contra el auge de estos elementos fascistas que se han incrustado tanto en todos los partidos políticos principales. Sí. ¿Verdad? El laborismo es un partido fascista, ¿no? Y no creo que debamos engañarnos sobre eso. Lo más probable es que estemos ante un posible gobierno reformista en las próximas elecciones generales. Sí. Eso hay que combatirlo, pero ¿quién va a luchar contra eso? ¿Quién va a estar implantando narrativas fascistas y de derechas para intentar responder a eso? ¿Ese electorado? ¿Y quién va a estar realmente luchando en las calles? Eso es lo que quiero saber. Así que no se trata de estar en contra de la política electoral. Sí. Se trata de lo que esas políticas representan, y si esas políticas no representan un marco ético real, a través del cual, como comunidad, podamos decir, vale, esa persona está diciendo lo que necesitamos que diga para poder tener una vida digna en el Reino Unido, sí, no solo una vida de sumisión constante. Entonces, eso es algo que podemos respaldar, pero tenemos que verlo, tiene que ponerse en práctica y mantenerse. No puede ser simplemente algo que estamos esperando para algún momento en el futuro, cuando esa persona esté en una posición concreta, solo para que luego nos decepcione, cuando por fin llegue, cuando se convierta en ministro. Eso no me interesa. Bienvenido a The Thinking Muslim. Es un placer tenerte entre nosotros. La paz sea contigo y la misericordia de Dios. Bienvenido al programa musulmán, Musulmán al-Mufakir. En The Thinking Muslim, te damos de nuevo la bienvenida. Estoy agradecido de que estés hoy con nosotros. Tengo noticias realmente emocionantes para ti. Mis invitados y yo ahora hablamos urdu, árabe y francés, con la ayuda de la inteligencia artificial, por supuesto. Nuestro objetivo es llegar a una audiencia más amplia y esperamos doblar nuestro archivo y los nuevos programas a estos idiomas. Necesito que te suscribas a estos canales y ayudes a difundir el mensaje. Si quieres ayudar a este proyecto, por favor considera hacer una donación o hacerte miembro. Así que Asim, sabes cuánto te respeto y respeto tus posturas sobre todo tipo de asuntos, y también respeto a Kaje. Y alhamdulillah, siempre he dicho, muchas veces en cámara, que creo que Kaje es probablemente uno de nuestros mejores grupos en el Reino Unido, y necesitamos preservar, ayudar y financiar a Kaje tanto como podamos. Sin embargo, sobre este tema de la política electoral, quiero decir, siento que, solo quiero repasar, no suelo, ya sabes, responder así, pero como alguien que ha estado un poco involucrado en eso durante el último año o 2 años. A veces temo que tú y, sabes, los buenos hermanos de Kaje están adoptando una postura maximalista. ¿Y hermanas? ¿Y hermanas? En Kaje, yo no hablo con ellos. Yo había adoptado una postura maximalista sobre la política electoral, mientras tú adoptas una postura pragmática sobre el uso del poder judicial y el uso de judicial incrustado en este sistema de genocidio, ¿verdad? No es como si eso fuera de alguna manera independiente y se pudiera confiar en él, mientras que, ya sabes, todo esto está manchado de sangre, pero encuentras espacios y encuentras huecos, y tratas de utilizar esos espacios. Huecos, ¿verdad? Quiero decir, el segundo punto a destacar es que, ya saben, los independientes han estado usando su voz desde el primer día. Ya sabes, yo diría que Adnan Hussein, por ejemplo, o Shurkut, ya sabes, han sido bastante valientes en el Parlamento y no lo han sido. Lo interesante es que, ya sabes,
El miedo era que estos independientes fueran absorbidos por el sistema y el propio sistema pudiera sistematizarlos e integrarlos dentro de esa estructura. Pero en realidad se han mantenido al margen y han sido bastante contundentes. Creo que la diferencia entre Zach Polanski, quizá, y ellos es que Zach Polanski automáticamente tiene una plataforma mayor que la que tienen ellos. Pero creo que ellos han sido en realidad muy coherentes desde el primer día y han estado hablando en contra del genocidio. Como hoy mismo con Greta Thunberg, al menos he visto a uno de ellos hacer un comentario muy contundente sobre cómo, ya sabes, el gobierno británico está empantanado en este tipo de sistema de violencia, ¿verdad? Así que, ya sabes, pero por supuesto, y ese es mi último punto, es decir que, ya sabes, ellos, Subhanallah, estos, los 4 independientes musulmanes que tenemos, solo uno de ellos ha tenido alguna experiencia real en política electoral en el pasado. Y por eso han tenido que aprender, han tenido que desarrollarse y han tenido que crecer. Siempre he pensado que si Asim Qureshi se presentara en Bethnal Green and Bow, o Stratford, o Lady Wers o Sparky, ya sabes, estos son distritos electorales que tienen casi un 40-50% de musulmanes. Sabes, si tuviéramos candidatos valientes y de calidad que no creen en el sistema, de la manera en que lo hacen Savannah y Sadiq, ¿sabes? Quizá entonces lo tendríamos. Voces valientes en el Parlamento. Así que estoy seguro de que la sección de comentarios va a estar de mi lado. Pero te pediría que reconsideraras qué es lo mejor, lo óptimo en SA y piensa en las próximas elecciones, si solo tuviéramos nuestro traje, en nuestro papeletas. Creo que serías mucho más adecuado para ese tipo de cosas. Eso sería quizás, mira, ¿sabes? Creo que Allah Subhanahu wa Ta'ala nos ha dado diferentes apetitos, cosas diferentes. Sí. Soy alguien que lleva su ética muy claramente en la manga. Eso es lo que necesitamos. Y me resulta muy difícil desempeñar papeles centristas en la forma en que hablo con la gente, en el tipo de posturas que adopto. No se me da muy bien. Ese tipo de conversación que creo que es muy necesaria para ser político o diplomático. Y reconozco que esa es una habilidad particular que se requiere, ya sabes, que personalmente no tengo. Y además, la razón por la que mi trabajo, Insaya, es efectivo por nuestra independencia. Porque no aceptamos dinero de ningún gobierno, ni de organismos de subvenciones ni nada por el estilo. Nuestra capacidad para hacer Kalimatullah se basa en la libertad que tenemos, que proviene de la propia ética de la comunidad, porque es la comunidad la que nos apoya. Así que eso es realmente fundamental en ese proceso de rendición de cuentas. Y mira, ese es el tema, ¿sabes? No vemos el sistema como algo X y solo eso. Vemos todo esto como una constelación. Entendemos que habrá personas que se dediquen a la política electoral y a quienes digan cosas importantes. Les apoyaremos. Por ejemplo, yo volveré a compartir cualquier cosa buena que diga alguien. Sin duda, vamos, ni siquiera lo dudaría. Porque eso es algo que, vale, están usando esa plataforma para promover el bien, ¿no? Deberíamos hacer eso. Pero también tiene que haber personas que ayuden a que la comunidad rinda cuentas, y que nuestros líderes rindan cuentas, y que nuestras instituciones rindan cuentas. Así que, por supuesto, lo que hacemos es utilizar todos y cada uno de los recursos. Hace literalmente 2 o 3 semanas estuve en el Parlamento con el grupo Prisioneros por Palestina y las familias. No es un espacio en el que me guste estar especialmente o en el que me sienta cómodo. Porque hay un cierto grado de hipocresía por parte de los políticos que se reúnen con nosotros. ¿Exacto? Pero tienes que hacerlo por el bien de quienes están oprimidos, como, ya sabes, los presos que visito en la cárcel, los que están en huelga de hambre ahora mismo, y lamentablemente, todavía no he tenido la oportunidad de verles desde que empezaron la huelga de hambre.
Literalmente se están muriendo por nuestros hermanos y hermanas palestinos. Así que si lo que hace falta, si las familias me piden, hermano, ¿vendrás al Parlamento con nosotros y te sentarás y estarás con nosotros? Mientras nos reunimos con estos políticos, nunca les diré que no. Estas son las personas a las que les debo todo, por los riesgos que están asumiendo. Así que, ya sabes, el pragmatismo está en que entendamos que vivimos en un sistema de violencia. El pragmatismo es que yo entienda eso. Sabes, tengo que presentar a un perito en un juicio. Y hay ciertos tipos de peritos que se ven y se presentan mejor que otros, aunque tengan las mismas cualificaciones. Estas son decisiones pragmáticas que tenemos que tomar dentro de un sistema de violencia. Sí. Pero lo que nunca decimos, jamás, y espero que, insaya, nunca seremos el tipo de personas que digan que está bien, que nos estamos llevando bien, que nos conformamos. Aunque a veces utilicemos ese sistema para lograr ciertos fines, no estaremos satisfechos hasta que la justicia se establezca en esta tierra. Por supuesto, sí. En su totalidad. Y solo porque nuestros hijos sean médicos, dentistas y abogados, no significa que el sistema funcione. Significa que funciona para algunos. Y no nos interesa hasta que funcione para todos. Hasta que tengamos un salario digno, que toda persona puede beneficiarse de ello, hasta que no tengamos un NHS en pleno funcionamiento, hasta que no tengamos sistema de políticas discriminatorias extremas hacia los más marginados de la sociedad, hasta que se den todas estas cosas o terminen todas las malas políticas, no es suficiente. Sí. Y así, ya sabes, todos trabajamos dentro de ese sistema de violencia. La pregunta es, ¿cómo usamos los recursos que Alá nos ha dado? Para lograr el máximo efecto, nosotros vemos que, insaya, caje, por las habilidades que se nos han dado en particular, es la mejor vía para alcanzar ese objetivo. Y, insaya, si tenemos personas que abogan por una determinada línea política con la que podamos estar de acuerdo, siempre apoyaremos esas voces, insaya, de cualquier manera que podamos. Y, por supuesto, exigirles cuentas cuando sea necesario. Saber si se salen de línea tú. Saber, mientras hablabas ahí, pensé que sonaba como un gran discurso inaugural. Usted no es. Voy a dejar que esto pase. Sí, adelante, vamos a dejar esto ir. Sigamos adelante. Entonces, ¿debería haberte preguntado sobre el filtro? 24. Sí, hablemos de eso. Es un dolor común. Pónganos al día. Sobre los 24 presos de Filton, ¿por qué están en prisión? Quiero decir, tú mencionaste un poco sobre eso. ¿Y cuál es su condición actual? Está bien, Zaj Malaker, entonces. Hace 1 año y medio, un grupo de activistas que formaban parte, en ese momento, de una organización legal llamada Acción Palestina. De lo que hemos estado hablando, de toda esta conversación, un grupo de ellos irrumpió en una fábrica de armas, la fábrica de armas de Albert Systems, y entraron en ella. Consiguieron entrar y lograron destruir varios drones y cuadricópteros que había en ese lugar en particular. Y algunos de ellos llevaban cámaras GoPro, y pudieron grabar mucha documentación sobre las distintas piezas y otras empresas que forman parte de ese mantenimiento. Esa parte es un aspecto muy importante de la acción directa, que es entender cómo trabajan otras empresas con grupos como Elevate Systems. Así que entraron por la fuerza. Había algunos guardias de seguridad allí. Uno de ellos era exmilitar y decidió enfrentarse a ellos. Por lo que hemos visto hasta ahora en el juicio, parece que el guardia de seguridad se puso bastante violento y muy confrontativo con ellos, llegando incluso, al parecer, a estrangular a uno de los activistas de forma bastante grave, hasta el punto de que tenía grandes hematomas. Después, por supuesto, llamaron a la policía y un grupo fue arrestado en el lugar. Ese primer grupo está siendo juzgado actualmente. Así que es un caso abierto, en este mismo momento. Por eso tenemos que ser un poco cuidadosos con cómo hablamos de ello. Pero hasta ahora,
El juicio ha sido bastante interesante. Hay una página web llamada Real Media. Han estado haciendo resúmenes semanales de cada día del juicio. Son resúmenes muy largos, pero son geniales de leer. Y recomiendo encarecidamente a todo el mundo que entre en la web de Real Media y les eche un vistazo. Por supuesto, deberíais estar ya siguiendo a Prisoners for Palestine, su página de Instagram, y a Free the Filton 24, también en Instagram. Ahí es donde vais a encontrar toda la información que necesitáis sobre estos presos en particular. Un grupo de gente muy joven, ya sabes, ahora mismo en juicio, están Charlotte Hebb, Lottie, Zoe Rollers, Fátima, Zainab, Jordan Devlin, y ahora mi cabeza se ha... Recordaré a los demás, Insaya, pero hay un grupo de ellos, creo que 6, que actualmente enfrentan un juicio. Bien. Lo harán, o Sam Corner lo harán. Presentar su caso no como una defensa legal. Tienen que presentar sus casos subiendo al estrado y hablando de la historia de Palestina. Ahora bien, esta era una táctica que cuando la acción palestina todavía existía. Esa acción palestina se usaba regularmente, como se muestra aquí. Tienes a un grupo de personas siendo procesadas por daños criminales. Y el caso Filton 24 también es un caso de daños criminales. Sí. Y cuando se presentan ante un jurado, lo que hacen es usar su plataforma en el estrado para decirle al jurado, esta es la historia de Palestina. Esta es una historia de la Declaración Balfour, la implicación británica en ella, hasta el momento presente. Esta es una historia de genocidio. Cuentan las historias de palestinos que han estado sufriendo el genocidio y han perdido la vida. Han contado la historia de Ain Rahab y muchas otras historias. En la gran mayoría de los casos, en algún lugar entre el 80 y el 90% de los casos, donde, por supuesto, han dañado propiedad, los jurados son simplemente gente británica común y corriente, están escuchando las historias y dicen, no eres culpable de un delito. Es increíble, si hay esperanza. En este país, en nuestra creencia de que realmente muchos británicos tienen un sentido común de decencia, que se refleja en los veredictos que los jurados emiten en estos casos. Porque obviamente estamos alimentados. Una dieta de, por ejemplo, opiniones masculinas cotidianas sobre lo que creen los británicos y sobre lo que son, y cualquier otra cosa, sí. Pero en realidad, muchas de esas mismas personas, cuando se enfrentan a las historias de Palestina, escuchan a estos activistas y piensan, tenemos que absolver. No podemos condenar a estas personas. Mira lo que están haciendo los sionistas. Y ha sido increíble. Es solo una de las razones por las que el gobierno británico quiere eliminar los juicios con jurado. Sí, David Lavey es el secretario de Justicia. Secretario de Justicia, el secretario de Injusticia. Sí, quiere quitarnos los juicios con jurado porque quiere poner la idea de lo que es la ley y el orden en manos de unos pocos jueces seleccionados que, por supuesto, son nombrados en sus cargos y que tienen una carrera profesional y quieren asegurarse de llegar a los puestos más altos de los tribunales. Así que se implican políticamente en mantener el statu quo. Mientras que los jurados no tienen eso. Los jurados pueden escuchar y atender. Y, por supuesto, ya sabes, toda la idea del jurado de 12 personas viene de la práctica islámica del LFIC en el norte de África. ¿Sabes? Lo llevaron a Florencia, y de Florencia viajó a Francia, y de Francia llegó al Reino Unido. Creo que es Joseph Magdesel, uno de esos académicos que de hecho escribió un artículo increíble sobre cómo esa práctica de 12 personas de tu zona que son, a la vez, tus iguales. Poder juzgar, quiero decir, en el norte de África tenía que ver con disputas de tierras. Pero como eso se integra en el sistema judicial británico es realmente interesante. Y, ya sabes, esta idea de que gente común escuche estas historias y diga, queremos absolver. Y ahora mismo, la Fiscalía ya ha presentado su caso durante las primeras 3 semanas. Las próximas semanas serán solo para la defensa.
Cada uno de los activistas va a contar su historia. Y es tan bonito leer lo que tienen que decir y presenciar lo que estos jóvenes tienen que contar, algunos de ellos con apenas 20 años. Literalmente levantándose en el tribunal y diciendo que fue el amor, no el odio, lo que les llevó a actuar en favor del pueblo palestino. Zoe Rollers, mi mujer y yo, vamos a visitar a Zoe, e ensaya este domingo vamos a ir a verla otra vez. Ella es simplemente, cuando fue la última persona en declarar en su juicio. Zoe mide como 1,5 metros, como mucho. Y es así de delgada. Habla así. En plan, y sí. No sé si alguna vez habéis ido a una visita en prisión, pero normalmente es una sala muy grande. Hay tantas conversaciones ocurriendo entre seres queridos. Es como una cacofonía de ruido. ¿De verdad? Y Zoe habla tan bajito, ya sabes, con muchísima suavidad, que tienes que inclinarte de verdad para poder oír lo que dice. Pero tiene muchísimo valor. Ni por un segundo. Ni siquiera piensa que lo que hizo estuvo mal o que no merecía la pena pagar el precio por ello. Y tenemos que recordarnos que, con el caso Pilatel 24, han decidido hacer algo nuevo, que es algo que han traído de Estados Unidos. Allí te procesan por daños criminales, pero el juez puede, de forma arbitraria, en la sentencia, decidir aumentar tu condena alegando que hay un elemento de terrorismo. Así que eso ni siquiera forma parte del juicio. Ni siquiera hay un cargo de terrorismo. Al final, después de que el caso termina, han utilizado un agravante de terrorismo en Estados Unidos. Llevan años aplicándolo en casos de apoyo material. Así que algo que podría ser 2 o 3 años de prisión, es 30 o 40 años de cárcel. Alguien el jeque Ali Tamimi, que recibió más de 150 años de prisión. Intentan lo mismo con el 1424. Bueno, si son condenados, el juez decidirá entonces si cree o no que hay un elemento de terrorismo y, en ese caso, aumentará su condena. Así que podrían pasar los próximos 14 años en prisión por lo que han hecho. Y te lo digo ahora, sabes, los veo regularmente, no se inmutan. Ni siquiera lo piensan en esos términos. Para ellos, este no era un precio que valiera la pena pagar porque, como dicen, siempre repiten lo mismo. Y especialmente los musulmanes entre ellos, dicen lo mismo. Tenemos que salvar una vida palestina deteniendo el arma. De verdad, Subhanallah, es muy difícil explicarle a tu audiencia, hermano halal, cómo es esto. Cuando vas a estas visitas a la prisión, vas allí para intentar reconfortarles y mostrarles tu apoyo. Y siempre sales sintiendo que, de alguna manera, han sido ellos quienes te han reconfortado a ti. De verdad, es lo más extraordinario. Y decir que les quiero, de verdad, que quiero muchísimo a estos jóvenes, sería, ya sabes, como quiero a mis propios hijos o a mis iguales. En este espacio, ni siquiera podría describirte adecuadamente cómo es ese amor. Porque tienes que conocerles tú mismo para entender lo increíbles que son como grupo. Y como, creo, siempre me siento insuficiente al conocerles. Porque su valentía es algo que yo no he experimentado en mi vida, al menos no desde los años 90, cuando amigos míos iban a luchar a lugares como Bosnia, Chechenia, Afganistán, y realmente ponían su vida en juego. No había visto ese tipo de valentía en nuestra comunidad hasta ahora. Así que, ¿puedo retomar eso? En cuanto a nuestra comunidad, al menos aparentemente, ya sabes, la comunidad musulmana, ¿verdad? Estamos hablando de, siento que realmente no hablamos mucho sobre los prisioneros de Filton 24. No he escuchado ni una sola jutba ni una sola mención de ellos en una mezquita en Gran Bretaña. Y parece que, de hecho, nunca he tenido una conversación al respecto, salvo, ya sabes, en círculos como este, con personas que incluso se preocupan por los prisioneros de Filton 24. Y quizá, solo como añadido a eso,
siento que muchos de los activistas por Palestina parecen ser hermanas o mujeres en vez de hombres. Y muchos de nuestros jóvenes que tienen inclinaciones religiosas, y por lo tanto imaginarías que creen en una comprensión del Islam de la que hablaste antes, no están especialmente activos en el tema de Palestina. Y vas a las sociedades islámicas en las universidades, y es como estar en una iglesia o un templo cuando visitas las salas de oración, porque hay una ausencia de justicia y una ausencia de cualquier cosa que, ya sabes, en un sentido secular, parecería algo externo a la sala de oración. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque nuestra comunidad no está especialmente afectada por esta grave injusticia. Por una causa que, diríamos, al menos en parte, es nuestra causa, ¿no? Realmente es una causa de la umma musulmana. Pero también, ¿por qué ese virus? ¿Por qué ausencia de hombres y jóvenes cuando se trata de Palestina? Quizá estoy injusto. No, creo que tienes razón y estoy en mucho. Muchos de estos espacios de protesta, espacios de activismo, son predominantemente mujeres, ya sabes, nuestras hermanas, a quienes ves de manera regular. Por supuesto, ya sabes, hay un buen número de hombres musulmanes que también aparecen, ya sabes. Que Dios los bendiga por hacerlo. Se ven varias familias reuniéndose para las grandes manifestaciones. Las grandes manifestaciones son geniales como una indicación para el pueblo palestino de que estamos acudiendo en grandes cantidades para apoyarlos. Bueno, creo que ese es el propósito de ellos. No soy partidario de la organización o, ya sabes, de las organizaciones que forman parte del comité que organiza las marchas y manifestaciones nacionales. Pienso que su política es a menudo extremadamente débil. Sí, Aversión al riesgo. muy tibio y reacio al riesgo. Creo que tardaron muchísimo tiempo incluso en muchas cosas. Conocer por lo que estaba pasando Palestine Action antes de su prohibición. Sí, el hecho de que casi no comentaron nada sobre la prohibición de Palestine Action hasta el final. Sí. El hecho de que tardaron muchísimo en siquiera reconocer que los de Fulton, los 24, se enfrentaban a un juicio incluso en implicarse apoyando a los huelguistas de hambre. Estas son todas señales, y si nosotros, y ya sabes, eso es algo que hemos visto en toda la comunidad musulmana. En muchos de nuestros espacios, ¿por qué tardan tanto nuestras organizaciones en entender que estas personas merecen nuestro apoyo? Volvamos, por ejemplo, a tu amigo el imán, que se quejaba del daño criminal que supuestamente causaron los 1424, aunque Albert Systems está literalmente matando a musulmanes, pero para la propiedad privada es más sagrada que la vida humana. Vale, perdón. Intento no ser tan crítico como suelo ser, pero es muy difícil. Porque creo que estas cosas, en particular, me afectan muchísimo. Y tratamos de ser más comprensivos y entender de dónde viene la gente, por supuesto. No, no tienes por qué serlo, está bien, sabes, quiero estar ahí, solo que me resulta muy difícil cuando tengo que encontrarme con estas personas. Sí, y cuando tengo que trabajar con palestinos y su sufrimiento es inmediato en mi vida, y con los prisioneros y sus familias, su sufrimiento es inmediato en mi vida. Para mí es muy difícil, entonces, comparar los problemas musulmanes normales de todos los días con las cosas que tengo que afrontar en mi vida diaria. Sí. Sabes, mi mujer siempre tiene que recordarme que, si mi madre se queja de la tía Busha, vale, como un nombre genérico de tía, que los problemas de mi madre son reales y que debería tomármelos en serio. Y este es el problema de ser activista, ¿verdad? A veces te involucras tanto en tu propio mundo que acabas teniendo una especie de escala móvil sobre lo que consideras importante. Pero estas cosas son importantes. Y tengo tantas preguntas sobre nuestra comunidad y la forma en que interactúa con estas cosas. Recuerdo haber hablado con el presidente de una ISOC que no estaba participando en los campamentos estudiantiles. No voy a decir que ISOC era ni quién era el hermano,
pero recuerdo que hablé con él y me dijo, oh, ya sabes, tenemos una relación realmente buena con la universidad. Están a punto de concedernos un área para hermanas por primera vez en la historia de la universidad. Así que lo que no queremos hacer es involucrarnos en actividades que hagan que la universidad rinda cuentas. Porque nos preocupa que eso afecte la posibilidad de que las hermanas tengan su propio espacio de oración. Y le dije, hermano, la solución es muy sencilla. Alá hizo de toda la tierra un musaya para nosotros. Somos, creo, la primera nación a la que se le concedió este privilegio de poder rezar donde queramos. Todos vosotros, hermanos, solo tenéis que hacer una cosa. Salid fuera a rezar y dadles a las hermanas vuestra sala de oración. No tiene nada de complicado. De verdad, nada. Simplemente rezad fuera, rezad en la calle, rezad en el césped, rezad donde sea, y dadles a las hermanas vuestra sala de oración. De verdad, no es tan difícil. Si eso es lo que os preocupa, entonces la solución es muy sencilla, que es, ya sabéis, organizar vuestra oración de otra manera, o repartíos los turnos en la misma sala de oración, pero hay cosas que podéis hacer. Pero esta idea de que, de alguna manera, estos beneficios materiales que creemos que vamos a recibir son más importantes que el desarrollo del movimiento estudiantil. Y eso fue en una época, por cierto, en la que Kings Hall en Columbia estaba en su máximo apogeo. El movimiento estudiantil en todo el mundo estaba logrando avances enormes. La gente estaba, ya sabes, realmente politizándose en su comprensión de lo que estaba ocurriendo. Muchísimos grupos diferentes estaban saliendo a la luz. Todos colaboraban entre sí. Se sentía como un momento auténtico. Y luego teníamos a nuestros estudiantes en el Reino Unido y a algunas de las organizaciones que dicen representar a nuestros estudiantes musulmanes, dando un paso atrás y diciendo, bueno, en realidad, esto no es para nosotros. Y cuando llegas al meollo de por qué no es para ellos, se trata puramente de la violencia del Estado y de su preocupación de que la violencia estatal no merece la pena involucrarse en estas iniciativas. Así que ahora eso no es una cuestión de ética, es una cuestión de ti, perdona, no es una cuestión de sí. Es una cuestión de cómo entiendes tu papel como estudiante, de cómo entiendes tu papel como musulmán en este mundo. Vale, así que entiendes que la cuestión ética está ahí, que tienes que defender a los palestinos. Pero lo que estás diciendo es que en realidad mi papel como estudiante no es involucrarme en ninguna de estas cosas. Que si mi universidad está invirtiendo en organizaciones sionistas y en infraestructura sionista, en realidad eso no tiene nada que ver conmigo en absoluto. Pero, ¿cómo llegaste a esa conclusión de que no tenía nada que ver contigo? Es decir, tus tasas universitarias se están manteniendo directamente. El estatus del sionismo en el mundo, y no crees que eso tenga nada que ver contigo, y por eso, cuando hablo de lobotomía espiritual, a eso me refiero. ¿Cómo es posible que no pienses que debería ser exactamente lo contrario? ¿Qué deberíamos estar preguntándonos constantemente en que soy cómplice? ¿Cómo me afectan las posiciones en las que ella me ha puesto y que ocupo? ¿Por qué no nos estamos haciendo esa pregunta? Y creo que ahí es donde está nuestra comunidad, siempre preguntándose, ¿cómo puedo demostrar de forma performativa que estoy haciendo algo sin tener que asumir ningún riesgo? Porque saben que tienen que hacer algo, ¿verdad? Por eso las marchas nacionales son tan fáciles. Por eso me da un poco de vergüenza el exceso de énfasis en tener un bloque de ulemas en las manifestaciones nacionales. Porque pienso, vale, hermanos, me alegro mucho de que hayáis venido, pero ¿este es el alcance de vuestra política, de vuestra imaginación política? ¿Este es el alcance de vuestra preocupación por la UMA, que habéis conseguido reuniros en un bloque de personas como ulemas? De verdad que me alegra que estéis aquí, de verdad, y me hizo sonreír verlo. Pero a muchos de ellos les costó ser convencidos para venir en primer lugar. Ya ni hablemos de pedirles que hablen sobre Fulton 24 y sobre nuestros hermanos y hermanas que podrían morir por estar en huelga de hambre porque, en su cabeza, piensan, lo único que podemos hacer ahora para visibilizar la causa palestina es, literalmente,
permitir que nuestro cuerpo se canibalice a sí mismo. Para que los palestinos sepan que seguimos haciendo todo lo posible, incluso permitir que nuestros cuerpos se desintegren. Por el bien de concienciar sobre ellos, por eso sus demandas. Las demandas de los huelguistas que están en huelga de hambre ahora mismo no son simplemente dadnos nuestros derechos. ¿Cuál es la última demanda en la lista de 5 demandas de la huelga de hambre? Cerrar el Bit Systems. Y no van a parar hasta que se cumplan sus demandas. Y entonces te preguntas sobre los 50 días, más de 50 días, estas personas, como Gesa Zora, tiene 20 años. Tenía 19 cuando estuvo en prisión. Es tan graciosa. Es tan graciosa que ni siquiera puedo describirte lo divertida que es esta joven, Subhanallah. Que Alá la bendiga y la proteja. Siempre me hace reír. Desde el momento en que entramos en esa, ya sabes, sala de la prisión, en esa sala de visitas, hasta el momento en que nos vamos. Pero su compromiso con Sudén, su compromiso con Alá Subhanallah, su compromiso con el pueblo palestino, diría que es de los más altos que he visto en cualquier parte del mundo. ¿Y nuestros jóvenes? ¿Te refieres a los de la comunidad? Sí. Sinceramente, no sé qué decir aparte de culpar a nuestro liderazgo. Creo que nuestros jóvenes son producto del tipo de liderazgo que hemos generado. Nuestros jóvenes son producto del hecho de que están aprendiendo su religión de YouTubes. Que nunca han estado en las barricadas. Cuando nosotros crecíamos, tú eres un poco mayor que yo, pero recordarás una época en la que, al crecer, las personas a las que admirábamos eran los muyahidines. Eran personas que, ya sabes, realmente se sacrificaron por la causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí. Y, ya sabes, creo que aprendimos mucho sobre lo que significa el tauhid de esa generación. Esta generación está aprendiendo su religión de todo tipo de fuentes que realmente nunca han arriesgado nada por esta religión. Ya sabes, que cometen errores de forma pública y luego piden disculpas por esos errores mientras, de alguna manera, se las apañan como pueden en el espacio online. Y, por supuesto, nuestras instituciones, en vez de pedirles cuentas, dicen, bueno, tienen grandes plataformas, deberíamos darles también una plataforma, porque los jóvenes les escuchan. Pero ¿a quién estamos formando? ¿Qué tipo de personas de calidad estamos formando que estén dispuestas a implicarse? ¿De qué manera que, ya sabes, estos jóvenes, como los de Filton, al menos los musulmanes, quiero decir, respeto y admiro a todos los de Filton, pero si este es un podcast de musulmanes pensantes, hablemos de, y como la audiencia es mayoritariamente musulmana, hablemos de los musulmanes entre ellos. Quizá el hecho de que no participaran en esos espacios sea la razón por la que pudieron actuar, por la que pudieron mantener su ética hacia el pueblo palestino. Quizá sea la razón por la que realmente tienen cierto grado de valentía, algo de coraje. Sí. Tú. Sabes, escuchas a Zara Farouk, que no es una de las huelguistas de hambre, pero es una de los de Filton, 24. Escuchas su recitación de la Sura Bakara, y aquí tienes a una hermana, Subhanallah, que sacó matrícula en sus GCSEs, matrícula en sus A-Levels, matrícula en su carrera, o sea, una mente absolutamente monumental, y está sentada en prisión. Y su recitación del Corán, cuando lo recita por teléfono y podemos escucharla y beneficiarnos de ello, sabes que entiende los versos del Corán que está leyendo. Sabes que lo ha interiorizado y que está manteniendo el honor y la integridad de esta umma. A través de las posturas que ha tomado y sigue tomando a diario. Lee sus artículos y su preocupación. No es por lo que le está pasando a ella, su preocupación es por lo que le está pasando a esta umma. Y está escribiendo desde dentro de la prisión. Ven. De una manera que, la verdad, ojalá la mitad de nuestros jóvenes escribieran así. Pero estamos en esta economía de la atención donde necesitamos titulares llamativos, tenemos que crear drama dentro de la comunidad y tenemos que hablar de cosas que en realidad no tienen nada que ver con el hecho de que estamos viviendo un genocidio. Quiero decir, ¿qué tiene que ver? Sabes, hay algunos hermanos de Dava que están en guerras de género. ¿Por qué ocurre un genocidio? O sea, ¿cómo entendemos eso, Arsene?
Tú. Sabes, sigo hablando de que vivimos en sistemas de violencia, y las guerras de género son un producto de ese sistema de violencia. Nosotros. ¿Para apaciguarnos? No sé si para apaciguarnos, creo que simplemente es fácil. Creo que es fácil crear una economía de la atención en torno a temas que, por supuesto, preocupan a la gente, pero, ya sabes, no tenemos ninguna manera de afrontarlos, sabes, al final, como, por ejemplo, tienes toda esta narrativa sobre, por ejemplo, cómo el feminismo como ideología ha destruido la vida familiar y todo lo demás. Hermanos como... Sabes, desde una perspectiva materialista, no hemos proporcionado nada en cuanto a un entorno en el que la vida familiar musulmana pueda realmente existir en este país. Vivimos en espacios atomizados, en los que los padres cuidan de sus propios hijos. Toda la idea de una estructura tipo Hawaii, una estructura tipo Riyadh, donde hay varias personas implicadas directamente en la crianza de los niños, ha desaparecido por completo. No tenemos Beit al-Mal que se encargue de quienes están empobrecidos, de las mujeres divorciadas. Y entonces tienes todo este asunto, ¿no? Que es exactamente como el argumento del terrorismo. Coges una cosa y la culpas a la ideología, pero no tienes en cuenta las condiciones materiales que crean el problema en primer lugar. Y así te centras en las mujeres como si fueran la causa principal del problema de por qué la familia se está desmoronando, pero sin hacer ningún tipo de análisis, ningún análisis materialista en absoluto sobre lo que hemos producido como comunidad. Para mantener la integridad y la estructura de nuestra comunidad, de modo que cada persona sepa que cuenta con apoyo dentro de esa estructura. Porque preferimos desviar dinero hacia proyectos que no nos aportan absolutamente ningún valor en vez de construir algo que sea sostenible. Bruce Perry, él tiene el libro sobre el trauma infantil titulado El niño criado como un perro. Y es una serie de anécdotas sobre, a lo largo de su carrera como psicólogo tratando el trauma infantil. Es la conclusión de su libro lo que resulta realmente fascinante. Él dice que un niño debería ser criado directamente por entre 40 y 100 personas. Criado directamente. Y así, no queremos crear un sistema y una estructura en la que realmente cuidemos de nuestros hijos de una manera significativa. Nos estamos involucrando en la vida no solo de nuestros hijos, sino también de nuestros sobrinos y sobrinas, de los hijos de nuestros vecinos. Queremos atomizarnos y vivir ese tipo de vida en la que todo es 100% halal, hermano. Pero, ¿has construido la comunidad de la manera en que necesita ser construida para luego poder decir, sí, hicimos todo lo que pudimos? Por eso, para mí, la guerra de géneros es completamente, ya sabes. Es una guerra de basura. No tiene nada que ver con construir nada en realidad. Creo que los ataques contra muchas de nuestras hermanas en particular, que expresan su preocupación por los tipos de opresión que enfrentan a diario, creo que, en cierto modo, diría que son simplemente un resultado final, son simplemente asquerosos. Pienso que están completamente desprovistos de cualquier tipo de análisis o de cualquier trabajo analítico real. Es un enfoque en la ideología, porque eso es fácil. Es fácil menospreciar a la gente y decir, es porque tienes una enfermedad en tu mentalidad. ¿Qué hemos construido? ¿Qué hemos construido? ¿Hemos construido una estructura en la que realmente puedas decir que eso es así? ¿O hemos construido relaciones insanas dentro del liberalismo donde decimos eso? ¿Esto de aquí es la perfección de lo que es la Sharia? Y sin importar cuáles sean las consecuencias para los seres humanos que estén involucrados en ello. Pase lo que pase, ya sabes, simplemente te divorcias de alguien y lo dejas a merced del Estado. Un Estado que no los ve como seres humanos en primer lugar, un Estado que los privará de todos los beneficios que pueda, tanto como sea posible. Y luego quieres decir que, en realidad, bueno, el problema es, ya sabes, la mujer al final. ¿Y si creáramos estructuras alternativas donde, en realidad, todo el mundo supiera que puede ser atendido? Así que creo, ya sabes, y esto es un apunte aparte, pero creo que encaja en toda esta idea de quiénes somos,
que estamos haciendo y cómo interactuamos dentro de una sociedad que es injusta en tantos niveles diferentes. Y, por supuesto, la razón por la que esta conversación trata sobre Gaza es porque está teniendo lugar un genocidio. Aquí. Y estamos hablando de la matanza masiva de vidas humanas, ya sabes, tanto musulmanas, cristianas como de otras creencias, pero es simplemente una matanza masiva. Ni siquiera hemos hablado de Sudán, donde también está ocurriendo una matanza masiva, ya sabes, patrocinada por un Estado emiratí que se autodenomina Estado musulmán, pero que como mucho podría describirse como un país de mayoría musulmana. Como mucho. Pero, en realidad, ¿qué es? Es un Estado exacerbado. Es un Estado traidor, que está matando a nuestra gente en Gaza, en Sudán y en todo el mundo, que está utilizando a personas como Tommy Robinson como arma contra nuestra comunidad en el Reino Unido. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Y si estamos de vacaciones en Dubái y vamos allí a dar conferencias invitadas o cualquier otra cosa, ¿qué dice eso sobre quiénes somos y cómo nos conectamos con nuestra UMA y cómo nos conectamos con lo que es importante? Porque si ese es el caso, entonces nuevamente tenemos problemas. Pero, ¿sabes? Creo que estas son preguntas más fundamentales sobre quiénes somos. Doctor Asim Qureshi, soy Hazakaya Kair. Muchas gracias por su tiempo y atención al tema de hoy. Todos hacemos oración por los 24 de Fulton. ¿Puedes mencionar nuevamente esos sitios web que deberíamos visitar? Sí, entonces las 2 páginas de Instagram, seguro, son Prisioneros por Palestina y Liberan a Fulton, 24. Estas son las 2 páginas principales. Su información. KG International. Insaya, Tala. Muchas gracias. Selam alaikum. Assalamu alaikum. Ahora has llegado al final de este programa, y el hecho de que hayas permanecido hasta el final me dice que realmente crees en nuestro trabajo. Considere hacer una donación única o hacerse miembro visitando thinkingmuslim.com. Ahora, sus contribuciones le brindan acceso exclusivo detrás de escena y la posibilidad de hacer preguntas a nuestros invitados y llamadas mensuales. Conmigo, mi equipo y nuestros invitados como Sam y Andy, Hazakaya, Kairi, no os olvidéis de incluirnos en vuestras oraciones.